hacer la presentación. De veras, Pati, sí estaba, pero ahorita ya no está conectado. Ahora te dices, Pati. Muy bien. Muy bien. Buenos días. Sean bienvenidos al tercer día del ciclo de conferencias del 16º Simposio de Ingeniería Bioquímica que organiza el Instituto Tecnológico de Durango a través de la Academia de Ingeniería Bioquímica. Engalanamos esta jornada con la presencia de una distinguida egresada de nuestro Instituto Tecnológico de Durango, la doctora Perla Guadalupe Vázquez Ortega, a quien estimo grandemente y de la cual he podido seguir y constatar su crecimiento y desarrollo profesional. Es para mí un honor presentar. Perla es en 2009. Realizó su residencia profesional en Bimbo SADCB, Planta Mazatlán, dentro del Departamento de Control de Calidad. Yo fui su asesora de residencia profesional del Instituto Tecnológico de Durango, generación 2010-2012, desarrollando el proyecto de investigación titulado Producción de etanol de segunda generación por medio del proceso de sacarificación y fermentación simultáneas. Es egresada del doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica, generación 2014-2018, en el cual se especializó en inmovilización de enzimas celulasas para hidrólisis de celulasa. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Coahuila y además una estancia en el extranjero en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Desde 2014 ha impartido diversas materias a nivel licenciatura y posgrado en el Instituto Tecnológico de Durango, en el Departamento de Ciencias Básicas y de Ingeniería Química y Bioquímica. Ha participado en 2 proyectos de investigación relacionados a inmovilización de enzimas, los cuales han contado con apoyo financiero. Ha participado con presentaciones orales en 8 congresos nacionales e internacionales. Adicionalmente, ha sido instructora de cursos de biología molecular impartidos en los simposios de ingeniería bioquímica en años anteriores. Ha dirigido 3 tesis de licenciatura, 4 de maestría y 1 de doctorado, relacionadas con ingeniería bioquímica y biotecnología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, a nivel candidato. Y bueno, pues sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestra conferencista del día de hoy, la doctora Perla Vázquez Ortega. Muchas gracias. Adelante, Perla. Sí, muchas gracias, maestra Pati. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me indican, por favor, si ahí se ve bien mi pantalla completa? Sí, se ve bien, Perla. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, maestra Pati. El día de hoy, en esta mañana lluviosa, pues voy a platicarles un poquito de este tema, que es inmovilización de enzimas y su aplicación en la producción de etanol 2G. Quiero mencionarles aquí pues que todo esto que les voy a platicar pues ha sido el trabajo desde que inicié yo con mi maestría por allá en el año 2010. Ahí inicié trabajando con el proceso de producción de etanol a partir de sacarificación y fermentación simultáneas. Y posteriormente en el doctorado, pues como me gustó mucho este tema, continué trabajando con esto, pero ya especializándome más en una de las etapas de producción del etanol, que es la hidrólisis enzimática, y más particularmente en las enzimas celulasas y su inmovilización. Les quiero
presentar a continuación de qué va a constar esta presentación. Vamos a irnos, lo quise tomar desde lo general hasta lo particular. Vamos a irnos, vamos a hablar de energía, de las fuentes capaces de producir energía, de los impactos del uso del petróleo, de los biocombustibles, del bioetanol. Luego ya más en detalle de las etapas de producción de etanol, de la hidrólisis enzimática, la inmovilización de enzimas, los métodos de inmovilización y algo que está un poco menos estudiado y que hemos incursionado en esto es en la inmovilización dirigida. Y además les voy a platicar también de mis experiencias personales en cuanto a lo que he trabajado en estos temas y lo que he obtenido y conclusiones. Entonces digamos que los primeros 4 temas son a manera de introducción para irnos adentrándonos más en el tema. Entonces voy a iniciar con la primera parte, que es la energía, perdón. La energía, pues como todos ustedes ya saben, es el motor de todas las actividades que realizamos. La energía desempeña un rol muy importante en el desarrollo económico, en el desarrollo de la humanidad y pues en el bienestar de la sociedad. La fuente principal de energía se encuentra en el sol, ¿sí? El sol nos proporciona la energía en forma de luz y en forma de calor. El resto de la energía pues se encuentra en la atmósfera, se encuentra sobre la superficie terrestre o se encuentra en el interior del planeta. Entonces aquí es importante mencionar que pues a lo largo de la historia la humanidad ha utilizado diversos recursos energéticos, ¿sí? Quizás aquí pues el momento más decisivo, digamos, fue con el descubrimiento del fuego, ¿verdad? Aquí, gracias a este descubrimiento, pues el hombre se comenzó a dar cuenta que es capaz de controlar, de modificar muchos procesos que antes únicamente eran o dependían de la naturaleza. Entonces, pues aquí por eso puse esta parte, sin energía, pues no habría vida ni desarrollo. Entonces la energía pues es un elemento indispensable, principalmente pues en la satisfacción de todas nuestras necesidades cotidianas y en todas las formas de organización social. Es importante mencionar que esta energía pues hay distintas fuentes capaces de producir algún tipo de energía y como ustedes ya saben y ya han escuchado a lo largo de su formación académica pues hay fuentes renovables y no renovables. En este momento voy a hablar de las fuentes no renovables. Estas se encuentran en la naturaleza en una cantidad limitada y que una vez consumidas en su totalidad, pues no pueden sustituirse, ¿sí? Y aquí pues ya nos viene a la mente varios ejemplos de energías no renovables que ya todos conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, pues el carbón, el gas natural y el petróleo. Y estos son combustibles o fuentes de energía fósiles no renovables que pues se utilizan gracias a su gran poder calorífico, pero que como sabemos pues causan o tienen un impacto negativo causando altos niveles de contaminación. El sistema energético mundial ha pasado a través de los años por 2 transiciones energéticas importantes. La primera de ellas se dio a través de la conversión de estos recursos energéticos fósiles en trabajo mecánico. Esto pues gracias al desarrollo, al uso de la máquina de vapor. Y la segunda transición se dio a través del descubrimiento de la electricidad y del motor de combustión interna. Entonces, sin embargo, junto con estas 2 transiciones, pues se da una creciente dependencia hacia el petróleo, ¿sí? Hacia el petróleo como un energético primario que tiene que cubrir todas las necesidades cada vez mayores de la sociedad para cumplir con nuestras necesidades, como ya les mencioné, en cuanto a generación de electricidad, en cuanto a transporte. Entonces, como todos ustedes saben, pues hoy en día
vivimos en una época de constantes cambios, ¿sí? Tenemos un desarrollo tecnológico también muy importante, muy rápido. Todo esto con la finalidad de tener una mejor calidad de vida. Entonces, por lo tanto, pues es cada vez mayor la cantidad de recursos energéticos que nosotros requerimos y por ende, pues también el uso limitado de las materias primas que nos van a proporcionar esta energía. Principalmente, ¿cuál? Pues el petróleo, que ya hemos venido hablando de esto. El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos líquidos, compuestos químicos que contienen hidrógeno y carbono y que se forman naturalmente en yacimientos subterráneos de roca sedimentaria, ¿sí? O sea, sin duda este hidrocarburo es la principal fuente de energía utilizada en la actualidad. Se consume principalmente pues en todos los sectores, ¿verdad? En sector industrial, residencial, comercial y público, en el sector transporte, en el sector agropecuario. Entonces, por todo esto del uso del petróleo, pues hay una demanda muy fuerte en México y en el mundo. Entonces, aquí les muestro un diagrama de la Agencia Internacional de Energía, donde ellos visualizan que hasta el 2045, pues la demanda de petróleo en México y en el mundo va a incrementar. Entonces, si ustedes observan aquí en la parte de abajo, en los cuadritos azul cielo, pues se va incrementando la demanda de petróleo en millones de barriles de petróleo al día. Pero a su vez, bueno, aquí tenemos otras fuentes de energía, o sea, el carbón, el gas también que se va a incrementar, la energía nuclear, pero también observamos que se incrementa la demanda de energía de la biomasa, que es lo que vamos a platicar ahorita más adelante. Vemos aquí el aumento en color gris y también se va a incrementar, se prevé que se incremente la demanda en cuanto a otras energías renovables, muy fuertemente. Vean aquí del 6 al 31.4. Entonces, es por esto, pues por esta demanda creciente y por lo que se ha venido utilizando desmedidamente en cuanto al petróleo, pues que tiene impactos en el ambiente, que todos ya hemos observado en alguna ocasión en nuestra vida, en las noticias, en el periódico, etcétera. El petróleo pues tiene el problema de que es insoluble en agua, ¿verdad? Y por lo tanto pues es difícil de limpiar. Sí, ahí vemos los derrames, las zonas, en las fotografías, zonas afectadas por derrame del petróleo y pues por lo tanto afecta pues también en las zonas costeras, a todos los peces, animales que se encuentran en el mar. Además, la combustión del petróleo pues produce, también genera partículas de dióxido de carbono, que sabemos que pues es contaminante, ¿sí? Su acumulación genera el cambio climático, además de óxidos de azufre y óxidos nitrosos, que son también altamente tóxicos. Entonces, el uso de combustibles fósiles derivados del petróleo, pues ha causado impactos negativos en el ambiente y ya todos los hemos observado. Esto no es así como que algo nuevo. Sí, es importante mencionar que pues en la época actual que nosotros vivimos, además de obtener estos beneficios del petróleo, de este recurso energético, pues también ha ocasionado numerosos problemas. Y no nada más de contaminación, o sea, también problemas sociales, problemas económicos, políticos, o sea, porque sabemos que también pues es causante de guerras, ¿verdad? Entonces aquí en las fotografías observamos algunos de esos impactos como es pues la generación, el incremento en la acumulación de gases de efecto invernadero, ¿sí? Tenemos también que hay una contaminación pues muy fuerte en el ambiente que pues al fin y al cabo va a causar daños a la salud, va a desequilibrar todo, va a haber un desequilibrio ecológico y esto a su vez pues ha causado también el derretimiento, de los polos, ¿sí? Este es un fenómeno que no es reciente, o sea, esto ya lo hemos visto como consecuencia de estos problemas tan agravados
Y también observamos en la fotografía de acá de arriba la tierra estéril, o sea, el suelo en el que no es capaz de soportar la vida vegetal, ¿sí? O sea, no hay lluvias, por ejemplo, o sea, hay zonas que ya son estériles. Entonces, por todo esto que he mencionado hasta el momento, pues surge la necesidad de buscar fuentes alternativas de energía, de disminuir la dependencia tan marcada que tenemos hacia los combustibles fósiles, es decir, de visualizar una transición energética como las dos que les platiqué ahorita al inicio, pero ahora esta transición hacia otras fuentes de energía renovables, considerando aspectos ambientales, oportunidades económicas, oportunidades de desarrollo científico y tecnológico, la industrialización de nuevas tecnologías y el aprovechamiento de recursos naturales, así como la seguridad energética, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, vemos que surge, bueno, ya también es muy conocido este término, de energía sostenible o energía sustentable. Entonces, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones Unidas en 1983, lo definió como el desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones, tomando en cuenta aspectos sociales, económicos y ecológicos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad energética, nos referimos precisamente a la producción y el consumo de energía, o sea, tanto su producción como su consumo, de una forma que soporte el desarrollo humano, ¿sí? Y tanto hablando en cuestiones sociales, económicas y medioambientales también, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, pues una alternativa para frenar un poco, no estoy diciendo por completo, ¿verdad? Para frenar un poco la problemática del deterioro ambiental que les platiqué hace unos momentos por el uso de los energéticos derivados del petróleo, pues se plantea utilizar energías limpias y sustentables, fuentes de energía más limpias, digamos. Y surge pues los biocombustibles. La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y su reglamento pues definen a los biocombustibles como aquellos combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica de las actividades agrícola, algacultura, residuos de la pesca, domésticas, comerciales, industriales, de microorganismos y de enzimas, así como sus derivados producidos por procesos tecnológicos sustentables que cumplan con las especificaciones y normas de calidad establecidas por la autoridad competente. O sea, es una definición algo compleja, pero muy abarca todo. Entonces aquí en México pues ya contamos con la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y ahí nos habla desde el uso de la materia prima, desde la producción de estos biocombustibles, todo el proceso de producción y además su transporte, o sea, cómo se va a transportar y cómo se va a llevar pues al consumidor que lo requiera también, ¿sí? Entonces, estos biocombustibles pues se pueden clasificar en 3 tipos dependiendo de la materia prima con la cual sean producidos. Tenemos aquí, bueno, en la parte de abajo de esta pirámide puse a los biocombustibles de primera generación que son producidos a partir de caña de azúcar y de maíz. Estos pues son los que han estado principalmente, o sea, son mayormente estudiados. Ya hay muchos estudios, mucha información, ya hay procesos industrializados para producir bioetanol de primera generación, bueno, también de segunda, pero más de primera generación, que vemos aquí que son producidos a partir de caña de azúcar y de maíz. Sin embargo, ahí pues nos lleva a pensar, y es algo que ha surgido, una discusión que ha surgido en varios países, pues estas son materias primas que se utilizan como alimentos, o sea, compiten con la alimentación. Por lo tanto, pues ahí surge la necesidad de buscar
nuevas materias primas para la producción de estos biocombustibles. Y entonces tenemos los biocombustibles de segunda generación, que son producidos a partir de residuos lignocelulósicos. Ahorita vamos a platicar de estos residuos lignocelulósicos, qué son, cuál es su composición química, qué características tienen, etcétera. Y los biocombustibles de tercera generación a partir de algas marinas. Entonces, voy a hablar de las ventajas y desventajas de los biocombustibles en general. Aquí es importante mencionar que pues ninguna fuente de combustible es completamente positiva o completamente negativa, ¿verdad? O sea, hay que hacer todo un estudio de la fuente de energía que se quiere utilizar. Hay que analizar sus ventajas, sus desventajas, costo, el proceso, huella ambiental, etcétera, todo. Y así pues determinar si esta es completamente positiva o completamente negativa. Entonces, como ventajas, pues de los biocombustibles tenemos que no incrementan los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, o sea, comparado con el petróleo, digamos aquí únicamente. Su costo lo tenemos como ventaja aquí, ¿por qué? Por la materia prima que se utiliza, porque hay la materia prima muchas veces son desechos que no tienen un uso definido, y por lo tanto pues impacta en el costo global del proceso. El material disponible también, mientras que pues en el petróleo es un recurso limitado, pues para los biocombustibles, como pueden ser fabricados a partir de muchos materiales, que ahorita vamos a platicar más adelante, pues son renovables y entonces tenemos muchos materiales disponibles para su producción. Además, aumenta el valor de los productos agrícolas debido a que se puede producir también utilizando diversos residuos agroindustriales. También como ventaja tenemos la estimulación económica. Digamos aquí que se produce de manera local el biocombustible, entonces las plantas donde se genere, pues van a crear empleos en áreas rurales, por ejemplo. Tiene bajas emisiones de carbono y mejoran el octanaje en su combinación con la gasolina. Como desventajas tenemos, aquí ponemos igual el costo de producción. Si se fijan, también estaba en ventajas. Pero es que aquí depende de muchas cosas. Depende de la materia prima que se utilice, del proceso de producción, ¿sí? De si se va a utilizar un proceso muy sofisticado, etcétera. O sea, todavía lo que se esté analizando. Entonces, se necesitan grandes espacios de cultivo también para generar la materia prima. Como ya vimos, hay una alta demanda, pues requerimos de mucha materia prima para poder producirlo. Entonces, hay una potenciación de monocultivos intensivos únicamente para la producción del biocombustible. Y además, el combustible precisa de una transformación previa compleja. O sea, no es como que aquí tengo mi materia prima y en un paso, al momento, ya tengo mi biocombustible. Sino hay que seguir una serie de pasos, una serie de etapas que llegan a ser complejas para finalmente obtener el licor de azúcares fermentables para producir el bioetanol. Ahorita vamos a ver cuáles son esas etapas. Y además su uso se limita a un tipo de motor bajo rendimiento y poca potencia. Por lo tanto, pues aquí se utiliza en combinación con la gasolina. Entonces aquí tenemos el bioetanol, que el bioetanol pues es un alcohol obtenido destilando los carbohidratos, glúcidos, azúcares, almidones provenientes de materia orgánica, principalmente de cereales como maíz, trigo, cebada, centeno, cultivos con alta composición de azúcares, que es lo que necesitamos para la fermentación, remolacha dulce, caña de azúcar, pero también es importante mencionar, recalcar, que podemos utilizar materia prima de residuos de procesos industriales. Aquí, por ejemplo, se me ocurre algo relacionado a la carrera. No sé, tenemos una fábrica de producción de jugo de manzana, entonces, después de llevar a cabo el proceso de producción de jugo, pues tenemos un residuo, ¿verdad? Que va a ser el bagazo de manzana, que a lo mejor puede tener
sea, no tiene un uso así definido al 100% y con el cual puedan obtener rendimientos económicos el dueño de la fábrica, pues una alternativa entre muchas otras puede ser utilizar este residuo agroindustrial para producir bioetanol, ¿sí? Entonces, hacer el proceso que se requiera y producir bioetanol. Entonces, ahí tendríamos el uso de este residuo, entre muchos otros, ¿verdad? Residuos agrícolas, forestales, con un alto contenido de biomasa. En cuanto a forestales, aquí, por ejemplo, pues en Durango somos un estado maderero. Entonces, aquí en Durango hay una alta producción de, por ejemplo, acerrín de pino. Entonces, este acerrín no tiene tampoco un uso definido. Y este acerrín ya hay estudios que cuenta con un alto potencial para ser utilizado como materia prima para la producción de bioetanol como combustible. Y pues también puede ser a partir de otros productos que son específicamente para su obtención. Entonces, el bioetanol, por sus propiedades, por su capacidad oxigenante, puede mezclarse con la gasolina estándar y puede ser utilizado como combustible automotriz. Reemplaza al MTBE, que es el metilterbutil-éter, y incrementa su octanaje. Además, como ya les mencioné, el bioetanol puede emplearse en mezclas de distintas concentraciones con la gasolina y esto hace que sea menos contaminante. Entonces, las mezclas más comunes, estas mezclas suelen implementarse de concentraciones bajas y luego se va a ir incrementando, va a un gradiente de concentración. Entonces, por ejemplo, gasolina primero con un 5% de etanol, luego con un 10% y así, sin que haya que hacerle alguna modificación al motor. Además, la combustión no genera las emisiones de dióxido de carbono, de dióxidos de azufre, de óxidos de nitrógeno, de compuestos tóxicos como tolueno, benceno y de partículas con diámetros menores a 10 micrómetros, pues que suelen ser los contaminantes, ¿verdad? Entonces, hablando de las materias primas que podemos utilizar, pues tenemos que en México, pues hasta hace algunos años se utilizaban, o se utilizan, pues como materia prima, ya dijimos, la caña y el maíz, ¿sí? Sin embargo, pues todavía, no mucho, digamos. Entonces, tenemos aquí esta tabla donde se presentan las características de la biomasa con potencial para la producción de etanol. ¿Cuáles son los cultivos? Su conocimiento agronómico, la tecnología para producción de etanol, si es conocida, poco conocida, y la posibilidad de integración productiva y uso de subproductos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos de sorgo dulce, que también es una materia prima con potencial aquí en México. Tiene un mediano conocimiento agronómico, la tecnología es conocida, y la posibilidad de integración es mediana. Pero si comparamos con la yuca y la remolacha, aquí baja un poquito. La tecnología es poco conocida y la posibilidad es baja. O sea, todavía hay que estudiar un poco más en esto. Y aquí quiero mencionar que en el estado de Durango, pues tenemos también materias primas con un potencial para producir el etanol. Tenemos el agave, por ejemplo. Ustedes saben que Durango tiene denominación de origen para la producción de mezcal. Entonces, ahí hay una generación de residuos muy alta. Entonces, tenemos, por ejemplo, o de subproductos, podemos decir, del agave podemos utilizar las pencas del agave duranguensis, las cuales después de una serie de tratamientos o de etapas podemos producir biocombustible. Aquí en Durango, como ya les mencioné también por ser un estado maderero, podemos utilizar el acerrín de pino, podemos utilizar agujas de pino, se ha trabajado también por ahí con el lirio acuático, en fin, o sea, varios cultivos y productos, residuos que no tienen un uso. Entonces, todo esto que venimos mencionando, pues es la biomasa lignocelulósica, ¿verdad? Esta biomasa lignocelulósica se define como cualquier material biológico no fósil que puede ser utilizado como materia prima
para la producción de bioenergía. Entonces, la lignocelulosa es el principal y más abundante componente de la biomasa producida por la fotosíntesis. Anualmente se forman 200,000 millones de toneladas en el mundo. Entonces, todo lo que nosotros vemos allá afuera verde, pues es biomasa lignocelulósica, ¿sí? El costo de producción de etanol, pues está relacionado también con la materia prima que se utilice, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. ¿Cuál es la composición química de esta materia, de este material lignocelulósico? Principalmente celulosa. Celulosa de un 31 a un 51%, hemicelulosa de un 19 a un 34%, y lignina de un 21 a un 32%. ¿Cuáles son sus productos de hidrólisis? De la celulosa, pues es la glucosa. Ya sabemos que la celulosa es un polímero que está formado por unidades de glucosa, muchas unidades de glucosa unidas por enlaces beta 1,4. Este sería pues lo que nosotros requerimos para llevar a cabo la fermentación, ¿verdad? También los productos de hidrólisis de las hemicelulosas son azúcares de 5 carbonos como la gilosa, la manosa, la galactosa y la arabinosa. Y los productos de hidrólisis de la lignina son algunos compuestos fenólicos. Entonces aquí es importante mencionar que cuando nosotros trabajamos con un material lignocelulósico y luego pues obtenemos los azúcares y vamos a trabajar con una levadura que sea únicamente capaz de consumir azúcares de 6 carbonos como la glucosa, pues nuestros rendimientos van a ser un poco bajitos porque vamos a tener ahí otros azúcares que no se van a estar fermentando, ¿verdad? Entonces ahí pues se ha trabajado mucho en este proceso, por ejemplo, en modificar genéticamente a cepas de Saccharomyces cerevisiae, de Cluveromyces marcianos, para fermentar tanto a los azúcares como la glucosa y a los azúcares de 5 carbonos también, y pues mejorar los rendimientos. Las etapas, bueno, ya que conocemos a nuestro material lignocelulósico, las etapas para la producción de etanol son estas. Tenemos nuestra biomasa lignocelulósica, la cual tiene que ser sometida a un pretratamiento. Hay diferentes tipos de pretratamientos. Ahorita vamos a platicar de cada una, más detalles de cada una de estas etapas. Desde pretratamientos físicos, como una disminución de tamaño, una molienda de nuestra materia prima, y luego de ahí tenemos dos rutas. La hidrólisis y la fermentación en etapas separadas, y la hidrólisis y fermentación de manera simultánea. Y posteriormente en cada una de estas, pues la separación, ¿verdad? Obviamente nuestra etapa de destilación y la obtención de etanol. Aquí en la hidrólisis, pues también tenemos, puede ser hidrólisis ácida, hidrólisis enzimática. Yo les voy a platicar de la hidrólisis enzimática más adelante. En cuanto al pretratamiento, que es la primera etapa de proceso, pues aquí podemos ver en esta imagen muy sencillamente qué es lo que sucede en el pretratamiento. Entonces vean, este es nuestro material lignocelulósico. Esta es la lignina y luego las líneas moraditas es la celulosa y lo verdecito es la hemicelulosa. Yo lo visualizo así. Imagínense que es una pared en el cual el enjarre pues es la lignina. Los ladrillos serían la celulosa, bueno, las glucosas que forman a la celulosa, ¿verdad? Y el cemento que une ladrillo con ladrillo, pues sería la hemicelulosa. Entonces, acuérdense que lo que yo necesito de ahí, pues es primero la celulosa y después, posteriormente que yo ya tenga la celulosa ahí libre, digamos, pues la glucosa, ¿verdad? Entonces, lo que sucede en el pretratamiento, pues el objetivo principal es facilitar el ataque del complejo enzimático a la celulosa, o sea, la posterior etapa que es la hidrólisis enzimática. Las características de un proceso ideal, de un proceso de pretratamiento ideal, pues es eliminar las barreras de la celulosa efectiva para su posterior etapa de hidrólisis. O sea, en palabras sencillas, pues quitar la lignina, quitar la hemicelulosa. Hincha la matriz
de la lignocelulosa para que las enzimas puedan actuar para facilitar el ataque enzimático, ¿sí? Entonces, lo ideal sería aquí pues que se conservaran los azúcares y que no diera lugar este pretratamiento a la degradación o a la formación de inhibidores, porque a lo mejor yo puedo decir, bueno, aquí podemos utilizar pretratamientos ácidos, alcalinos. Yo puedo decir, bueno, pues voy a utilizar un pretratamiento con un ácido concentrado para quitar toda esa lignina que es muy fuerte y dejar a mi celulosa ahí libre, ¿verdad? Pero no, porque esto puede dar lugar a la formación de inhibidores, de compuestos tóxicos como furfurales, hidroximetilfurfurales, que luego van a impedir el ataque enzimático y pues no se va a llevar a cabo la fermentación, por supuesto. Y también otra característica del pretratamiento ideal pues es minimizar el consumo de energía y de recursos. Entonces, ya que tengo la celulosa disponible para el ataque enzimático, pues viene la siguiente etapa, que es la hidrólisis enzimática. Entonces, esta hidrólisis se lleva a cabo mediante la acción sinérgica de las celulasas, ¿sí? Estas enzimas, están compuestas por 3 enzimas principalmente, que es la endoglucanasa, la celobiodrolasa 1 y 2 y la beta-glucosidasa. ¿Cuál es su modo de acción? De una manera muy rápida. Estas son las cadenas de celulosa que cuenta con zonas cristalinas y zonas amorfas. Primero, pues entra en acción la beta-1,4 endoglucanasa. ¿Qué hace esta enzima? Va a cortar aleatoriamente los enlaces beta-1,4. Acuérdense que las glucosas están unidas por estos enlaces y va a generar extremos libres, extremos reductores y no reductores, donde posteriormente la celobiodrolasa 1 y 2, que son estas, van a empezar a cortar estos extremos, van a hidrolizar y van a liberar unidades de celobiosa y de glucosa también, pero mayormente de celobiosa. La celobiosa pues son 2 unidades de glucosa. Y finalmente la beta-glucosidasa lo que va a hacer es romper estas 2 unidades de celobiosa para dejar a la glucosa ahí ahora sí libre. Entonces ya se tiene la glucosa. Es importante aquí mencionar que la acumulación de celobiosa, acuérdense, es el producto de hidrólisis de la celobiohidrolasa, la acumulación de celobiosa causa una inhibición en la actividad de la endoglucanasa y de la celobiohidrolasa. Por lo tanto, la beta-glucosidasa es una enzima, bueno, las 3 son importantes, pero esta es clave también para que haya esta eficiencia en la hidrólisis, o sea, para estar cortando, para estar hidrolizando a la celobiosa, tener buenos rendimientos de glucosa y además no se inhiba a la actividad de la endoglucanasa y de la celobiohidrolasa. La hidrólisis enzimática, de manera general, bueno, hablando aquí de celulasas, se puede mejorar económicamente a través del aumento en la estabilidad de las enzimas y en su reciclabilidad, ¿sí? O sea, podemos mejorar esa eficiencia. ¿Cómo podemos lograr estos factores de reciclabilidad de las enzimas y de incrementar su estabilidad? Acuérdense que las enzimas se limitan a ser utilizadas bajo condiciones de operación, ¿sí? O sea, si nosotros variamos pH, variamos temperatura, pues la enzima ya no va a tener actividad, ya no va a participar de la misma manera que en condiciones óptimas. Entonces, ya aplicadas a procesos industriales, requerimos hacerlas más estables frente a cambios de temperatura y pH, y además requerimos reutilizarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategias proponemos para lograr estos factores? Pues la estrategia que les platico el día de hoy, que es la inmovilización de enzimas. Esta consiste en mantener a las enzimas unidas o atrapadas a un soporte físico de tal manera que la enzima conserve su actividad catalítica, ¿sí? Y además que sea capaz de realizarse el flujo de sustratos y productos, aunque la enzima esté unida hacia un soporte físico, ¿sí? En este momento, pues les voy a hablar de la inmovilización en nanosoportes magnéticos. Aquí es importante mencionar que hay diferentes tipos
de soportes que se pueden utilizar para la inmovilización de enzimas, tanto soportes orgánicos como inorgánicos. Les voy a platicar con los que yo he trabajado, que son los nanosoportes magnéticos. Este tipo de nanosoportes pues es importante porque en los últimos años los materiales magnéticos y nanoestructurados pues han atraído gran atención en muchos campos debido a pues sus propiedades químicas, físicas, estructurales que son únicas, y los que aquí en este tipo de nanosoportes se pueden inmovilizar células, se pueden inmovilizar enzimas y los convierte en nanoconjugados funcionales. Este tipo de nanosoportes, debido a su tamaño, pues uno de los inevitables problemas es que tienden a formar aglomeraciones que son inestables químicamente, que se pueden oxidar fácilmente al aire. Por lo tanto, hay que, digamos, adicionar un recubrimiento para minimizar estas desventajas. Y también que tiene otro uso que les voy a platicar ahorita más adelante. Son nanosoportes súper paramagnéticos de 10 a 20 nanómetros porque reaccionan rápidamente a la aplicación de un campo magnético externo. O sea, es muy fácil separarlos del medio donde se encuentran. Imagínense que estamos llevando a cabo nuestro proceso de hidrólisis con cualquier enzima inmovilizada, con cualquier enzima que a ustedes se les ocurra que inmovilicemos aquí, cualquiera, la que sea, la podemos inmovilizar y terminamos nuestro proceso. Separamos, o sea, ponemos un magneto externo, separamos nuestras nanopartículas en las cuales se encuentra unida la enzima, y podemos volverlas a utilizar en otro ciclo. Entonces ahí ya nos estamos ahorrando un costo en el proceso. En este caso les voy a platicar de la magnetita, que es un material que cuenta con fuertes propiedades magnéticas y baja toxicidad. Incluso se utiliza hasta para el transporte de fármacos dentro del organismo. Pero eso pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero presenta baja toxicidad. ¿Por qué? Bueno, ya les dije ahorita más o menos, pero ¿por qué inmovilizar enzimas? Pues principalmente son 3 puntos. El primero es la fácil separación de la enzima del producto. Acuérdense que al final de nuestra reacción catalítica vamos a tener a lo mejor algo de sustrato que quedó por ahí, vamos a tener enzima, vamos a tener producto, vamos a tener lo que nosotros requerimos, pues es el producto y la enzima que todavía queda ahí con actividad, ¿sí? Entonces, es la fácil separación de la enzima del producto. Además, la siguiente que es muy importante también, la posibilidad de reutilizar la enzima, como ya les mencioné, y otra es el aumento en la estabilidad del preparado enzimático. Ahorita vamos a ver por qué la enzima incrementa su estabilidad cuando la unimos a un soporte. Entonces, aquí es importante mencionar que la selección del soporte más la selección de la estrategia de inmovilización, porque hay diversas estrategias, va a hacer que la actividad enzimática no disminuya después del proceso de inmovilización, porque esta es una de las desventajas que presentan los métodos de inmovilización, que es que disminuye su actividad después de inmovilizada, en algunos casos, Entonces, si nosotros seleccionamos el soporte adecuado más la estrategia, pues vamos a hacer que la actividad no disminuya significativamente, ¿sí? Entonces, hablando de estrategias de inmovilización, pues aquí es importante mencionarles primero que la inmovilización usando protocolos así estándares es aleatoria. Es decir, no sabemos cómo se va, bueno, después de una serie de procesos podemos saber, pero de manera así de principio, no sabemos cómo se va a unir la enzima al soporte. Puede que tape su sitio activo y por eso disminuye actividad. Ahorita vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder. Entonces, aquí tenemos que los métodos de inmovilización se pueden clasificar en 2 tipos. Tenemos retención física y tenemos inmovilización química. En la retención física, voy a platicarles un poquito así muy rápidamente del método de absorción. La enzima pues se une al soporte a través de interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones débiles, es reversible.
en comparación con la unión covalente, en el cual el soporte se funcionaliza, como ya les dije, se agrega un reactivo que le proporcione grupos funcionales para crear el enlace covalente con nucleófilos de la proteína. Tenemos también aquí otro muy interesante que es el entrecruzamiento. En el entrecruzamiento, también llamado crosslinking, aquí se agregan reactivos bifuncionales para que se creen o se originen uniones intermoleculares entre las enzimas, las moléculas de las enzimas. Y entonces aquí el resultado pues es que vamos a tener como si fuera una red muy fuerte de enzimas unidas, que es irreversible esta unión y que es capaz de resistir a condiciones extremas de pH y de temperatura. Y en el atrapamiento o inclusión en membranas, ahí tenemos que pues consiste nada más en la retención física de la enzima. En las cavidades puede ser de una matriz sólida, de una matriz porosa. Entonces les había dicho que una de las inevitables ventajas es la disminución de la actividad enzimática. ¿Qué sucede? Bueno, aquí me gusta mucho esta imagen porque nos ejemplifica muy bien qué sucede en la inmovilización. Este es nuestro soporte, tenemos la enzima que es la verde y el rojo que es el sustrato. Lo ideal sería como aquí en la parte de arriba, que no haya ningún efecto, que la enzima se una al soporte en un sitio alejado a su sitio activo y pueda actuar sobre el sustrato. Pero puede suceder, como observamos aquí en el 1 y en el 2, que haya una desnaturalización o desactivación de la enzima debido a las condiciones que se utilizaron durante el proceso de inmovilización o también debido a los reactivos que se utilizaron durante el proceso de inmovilización. Entonces puede desnaturalizarse o puede desactivarse la enzima. También observamos en el número 3 que hay un grupo reactivo en el sitio activo, ¿sí? Entonces, este grupo está ahí donde se lleva a cabo la reacción de enlace con el sustrato y pues no va a permitir tampoco su unión, ¿verdad? En el número 4 observamos que la enzima adquiere una configuración inactiva debido a que las fuerzas de enlace pueden mantener a esta molécula enzimática en una configuración inactiva debido a cambios conformacionales. La conformación, la estructura tridimensional de la enzima cambia por la inmovilización. Y en el 5, observamos que debido a efectos estéricos, o sea, la orientación de la enzima con el soporte, pues impide el paso del sustrato o la liberación del producto. Eso es las razones por las cuales puede disminuir la actividad durante la inmovilización. Ahora, dijimos que incrementa la estabilidad, ¿verdad?, de la enzima inmovilizada. ¿Por qué la incrementa? Principalmente cuando se lleva a cabo una inmovilización multipuntual. Imaginen, este es el soporte, esta es la enzima, que la enzima, la inmovilización aleatoria, dijimos, se da principalmente a través de los grupos amino más reactivos en la superficie de la proteína, que sería a través del aminoácido lisina, que tiene 2 grupos amino. Entonces aquí, si nosotros logramos unir a la enzima a través de varios puntos, multipuntual de la enzima con el soporte, logramos incrementar su estabilidad. ¿Por qué? Porque hacemos una rigidización de la estructura terciaria, entonces impedimos que sea susceptible a cambios producidos por el pH, por cambios de pH o por cambios de temperatura. Entonces, lo que hemos propuesto para disminuir todos estos efectos de la disminución de la actividad es una unión dirigida de la enzima con el soporte. Entonces dijimos, si se da a través del aminoácido de la lisina, pues hay que realizar un enriquecimiento en residuos de lisina en la secuencia del gen que codifica para la enzima de interés. O sea, aquí ya me estoy metiendo un poquito más en cosas de modificación genética, porque ustedes saben que ya todo se conoce, o sea, y está libre al acceso de todos, no necesitamos estar en un instituto o muy así de un país de primer mundo, o sea, ustedes
inmovilización. Entonces, para lograr esto, requerimos hacer cambios en la secuencia del gen de la enzima objetivo, ¿sí? Para después de para su inmovilización en un sitio determinado del soporte, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tener pues conocimiento de la estructura de la proteína, del mecanismo de inmovilización, y con base a esto pues ir cambiando, así como lo vemos aquí, nada más que lo hacemos computacionalmente primero, ir quitando, ir cambiando a lo mejor aminoácidos de la misma polaridad, y luego ver cómo, porque hay software también gratuitos que me permiten ver cómo va a ser la estructura de esa proteína después de los cambios que se le hicieron, y compararlos a lo mejor con la proteína nativa y ver qué tanto repercuten en su actividad, en su pH isoeléctrico, etcétera, en todas las características de las enzimas. Entonces, después de hacer esta mutagénesis sitio dirigida, bueno, ya les dije ahí, se utiliza un análisis in silico, un análisis bioinformático, que me va a evaluar el efecto de reemplazar, agregar o eliminar uno o más aminoácidos de una proteína a través de modelos por comparación. Después de que ya diseñé, digamos, la proteína de interés, o sea, basándome en una, a lo mejor a mí me interesa trabajar con celulasas, pues voy a elegir una celulasa que yo sé que tiene alta actividad y la voy a modificar para que no pierda actividad a la hora de que yo la inmovilizo. Entonces, después de esto, de que ya se hizo la modificación, pues hay que producirla, ¿verdad? Hay que producir esta enzima, hay que estudiarla de manera biológica. Y esto se hace a través de una producción de una proteína recombinante, que es aquella proteína cuya síntesis se realiza en un organismo diferente al nativo. Por ejemplo, yo puedo tomar una proteína, una enzima de un hongo, de Trichoderma resi, por ejemplo, y voy a tener su secuencia genética y la voy a clonar en un organismo que yo puedo modificar muy fácilmente, como Escherichia coli. Claro, después de quitarle todos los genes de patogenicidad y etcétera. Entonces, en E. coli sabemos que pues lo podemos manejar muy fácil, tiene un tiempo de duplicación muy rápido, o sea, en 4 o 5 horas nosotros ya estamos obteniendo altas densidades celulares, estamos produciendo nuestra enzima de interés con un medio de cultivo relativamente económico, se conoce toda la fisiología y genética de E. coli, entonces es un hospedero para producir proteínas recombinantes muy usado en el campo de la biología molecular. Entonces, bueno, ya producimos, ya conocemos cuáles son los métodos de inmovilización, cómo podemos llevar a cabo esta inmovilización, qué podemos hacer para que no disminuya la actividad enzimática. Ahora les voy a platicar un poquito, ya casi para terminar, qué hemos hecho al respecto. Bueno, hemos hecho síntesis de nanosoportes magnéticos de magnetita y de ferrita de cobalto. En estos dos hemos inmovilizado enzimas celulasas y hemos obtenido como un resumen de resultados, pues estabilidad mejorada frente a pH y temperatura en comparación con la enzima libre, y además elevada actividad enzimática durante varios ciclos. Aquí nada más muy rápidamente en estas gráficas, esta es la estabilidad frente a diferentes temperaturas de la enzima libre. Como pueden ver ustedes, pues, en comparación con su actividad inicial, pues va incrementando a 30 grados centígrados, a 20, pero si nosotros incrementamos la temperatura, por ejemplo, a 40, disminuye su actividad. 50, 60 grados, disminuye en los 10 minutos, a los 10 minutos ya tenemos 0 de actividad en la enzima libre. Pero si le inmovilizamos a nanosoportes magnéticos, vemos aquí que, por ejemplo, bueno, a 30 sigue teniendo el 100% de su actividad, pero mantiene actividad, por ejemplo, a 20, bueno, a 20 ya sabemos también, a 40, a 50, 60, acá cuando a 50 grados se perdía, en la inmovilizada pues todavía tiene actividad a 50 grados, a 60, 70, incluso a 80 grados la enzima sigue manteniendo su actividad, sigue manteniendo algo, no toda, ¿verdad? Un porcentaje de su actividad, pero cuando en la libre ya la había perdido completamente.
Les presento, esto está así recién salidito del horno. Estas microfotografías me llegaron el día de ayer. Hicimos una caracterización de la magnetita sintetizada en laboratorio y en el Tecno, que tiene esta morfología octaédrica. Y también tomamos microfotografías en un microscopio electrónico de barrido de la enzima inmovilizada a esta magnetita. Entonces nosotros pues todavía estamos analizando esto. Les digo, estas apenas me llegaron ayer. Pero yo quiero pensar que, bueno, ahí se ven las magnetitas y todo lo demás que vemos ahí como con una morfología muy amorfa, pues es toda la enzima que está ahí inmovilizada, unida, absorbida en la superficie de la magnetita. Entonces, todavía estamos analizando estas microfotografías, vemos que se forman aglomerados, vemos aquí por qué llega a disminuir la actividad enzimática, pueden que aquí estén tapados los sitios activos, o sea, el aumento no nos permite ver eso, ¿verdad? Pero estén tapados los sitios activos de las enzimas, por lo tanto, pues disminuye su actividad enzimática. Entonces, ahí con esto fue muy emocionante porque ya vimos ahora sí lo que habíamos estudiado nada más, que habíamos leído que llega a suceder esto, que se une la enzima así, pues aquí ya lo vemos de una manera visual. Y tenemos también como resultado que hemos hecho la inmovilización de beta-glucosidas en soportes ahora de aminoagarosa, un soporte orgánico, funcionalizado con glutaraldehído. Aquí utilizamos una técnica de cross-linking. Este fue un artículo que se publicó como resultado de una colaboración con el Instituto de Catálisis de la Universidad Autónoma de Madrid. Y pues igual un resumen de esto que estuve trabajando, pues es que se mejoró también mucho la estabilidad térmica de la enzima inmovilizada, que es esta, en comparación con la libre, que es esta que está abajo. Ya para terminar, pues las aplicaciones de las enzimas inmovilizadas son muchas, desde aplicaciones analíticas en biosensores, aplicaciones médicas, aplicaciones en la industria farmacéutica, obtención de antibióticos y fármacos, aplicación en la industria alimentaria, por supuesto, hidrólisis de proteínas, de carbohidratos, en la mejora de las características organolépticas de ciertos alimentos, o sea, en vinos, en jugos ya se utilizan, en la obtención de edulcorantes, aditivos alimentarios, en el tratamiento de aguas residuales. Como conclusión de lo que les acabo de presentar, el uso y la aplicación de enzimas inmovilizadas en diferentes áreas es muy extenso. Han sido de gran impacto porque han minimizado los costos de operación y por la facilidad en la recuperación de la enzima y separación del producto, y esto se debe principalmente a la reutilización del biocatalizador inmovilizado, lo cual permite que a nivel industrial y otras áreas de aplicación sean considerados como una tecnología rentable. Entonces, muchas gracias por su atención y pues quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Sí, muchas gracias. Gracias, Perla. Bueno, pues una muy interesante, ¿verdad? Y actualizada disertación sobre inmovilización de enzimas y su aplicación en la producción de etanol 2G. Les pido un aplauso, ¿verdad? Para la doctora Perla. Y abrimos yo también le pongo mis aplausos. Y abrimos en este momento, ¿verdad? La sección para realizar preguntas a la doctora Perla. Les había pedido que me anotaran en el chat sus preguntas, pero no tengo ninguna pregunta anotada, entonces, bueno, vamos a hacerlo pues de viva voz, ¿verdad? Levantando la mano, por favor. Maestra Patti, si me lo permite, en lo que se animan los alumnos. Claro que sí. Adelante, doctor. Perla, gracias. Nos comentaste que utilizan algunas levaduras para la obtención de etanol a partir de estos residuos lignocelulósicos. Sin embargo, quisiera que nos comentara si también se pueden utilizar algunos otros microorganismos que no sean levaduras que puedan producir alcohol.
Ujú, sí, así es. Se pueden utilizar también algunas bacterias, he visto. Entonces sí, yo me enfoqué en levaduras porque es con lo que he trabajado, ¿verdad? Pero sí se pueden utilizar otros microorganismos también. Muchas gracias. De nada. Muy bien. Bueno, tenemos aquí preguntas de la mano levantada del doctor Manuel Pensabén. Adelante, doctor, con Sí, su gracias, pregunta. Pati. Oiga, maestra Perla, me cautivó una de sus, bueno, todo, ¿verdad? Toda su presentación, pero me llamó la atención, ya casi en sus últimas diapositivas, donde dice que hay enzimas inmovilizadas que se pueden aplicar en la tecnología de alimentos, como por ejemplo, ¿en cuál? Oiga, me gustaría saber en qué tipo de alimentos se pueden aplicar esas nanopartículas o esas enzimas de las que usted nos expuso. Ujú. Sí, doctor, mire, yo principalmente he visto, por ejemplo, en la clarificación de jugos, en la clarificación de jugos, de vinos también, ahí se han utilizado las enzimas inmovilizadas, pues para mejorar las características organolépticas del alimento. Es en lo que yo he revisado que se han utilizado este tipo de enzimas ya inmovilizadas en estas. Me parece que hay también, por ejemplo, les mencioné ahí que en la obtención de edulcorantes, aditivos alimentarios, principalmente, por ejemplo, alguna enzima que intervenga en el proceso, pues inmovilizada a soportes inertes, y se pueden utilizar como aditivos, por ejemplo, como ya le mencioné, para jugos de frutas, para refrescos, para mermeladas, también, entonces, para dulces principalmente, ese tipo de productos. Gracias. De nada. Bien. Ahora le cedo la palabra a Arely Fragoso Ortiz, que también tiene una pregunta para la doctora Perla. Adelante, Arely. Sí, gracias. Buenos días. Buenos La días. duda que tenía era sobre si este tipo de enzimas inmovilizadoras también pueden utilizarse en los otros tipos de biocombustibles. Por ejemplo, en el caso de los de tercera generación que provenían de las algas, ese tipo de biocombustible, ¿qué tan estudiado está? O no sé si en el tecnológico hayan estudiado sobre eso y si se pueden aplicar este tipo de enzimas también. Sí, en realidad, bueno, aquí, o sea, se puede inmovilizar cualquier enzima, como les mencioné en la presentación. Cualquier enzima, hay que conocer sus características, hay que saber cómo la vamos a inmovilizar dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar. O sea, no va a ser la misma enzima, va a ser la enzima que se necesite para el proceso que se va a llevar a cabo, y se va a seleccionar el soporte también de acuerdo a la aplicación que se le va a dar. O sea, no es como de manera general estas enzimas, yo les hablé de las celulasas nada más, pero puede ser muchos tipos de enzimas, y también dependiendo del proceso. Sí se puede aplicar si en el proceso implica el uso de alguna enzima, podemos probar utilizar la enzima libre y la enzima inmovilizada, y ver qué efecto tiene. O sea, y si el proceso permite que pueda utilizarse de manera inmovilizada, porque pues acuérdense que aquí estamos, ya no tenemos la enzima soluble como es de manera natural o nativa, la tendríamos unida a un soporte físico. Entonces esto va a hacer que tengamos por ahí un sistema heterogéneo, que a lo mejor si tenemos un sustrato sólido, pues la enzima no va a ser, digamos, muy eficiente el proceso. Ahí requerimos una enzima soluble. Entonces, dependiendo del proceso donde se aplique, pues vamos a buscar si es factible hacer una inmovilización, bajo qué condiciones, y también buscar qué soporte se va a utilizar. Bien, muchas gracias, doctora. Otra pregunta tenemos de Christopher Rodríguez Rojas. Adelante, Christopher. Sí, maestra, bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Doctora, mi Buenos pregunta días. sería, si hoy en día está, pues,
todavía predominando la producción de combustibles fósiles a base de petróleo y de carbón. ¿Qué es lo que usted piensa en cómo puede predominar la producción de biocombustibles a futuro bajo este u otros procesos de enzimas? Ujú. Bueno, sí entendí bien tu pregunta, Christopher. Esto de los biocombustibles, como les mencioné, pues ya está muy estudiado. Digamos, enfocándonos principalmente en el bioetanol, pues ya es algo también que se utiliza. A lo mejor aquí en México no lo vemos así de una manera, como en otros países, como en Brasil, como en Estados Unidos, donde allá llegas tú, así como hay aquí gasolineras, pues allá también hay lugares donde tú llegas en tu coche a poner etanol, o sea, de una manera muy sencilla. Entonces, sí tiene un potencial para ser muy utilizado y va creciendo su uso en todo el mundo. Entonces, como vimos ahí, o sea, ya se han hecho estudios de que se va a incrementar la demanda del uso de este tipo de recursos energéticos a lo largo de los años. Entonces sí cuenta con un alto potencial y espero que pues aquí en México lo podamos ver también muy a corto plazo, ¿no? Y yo creo que no nos vamos a tardar mucho en que sea eso. No sé si recuerdan por ahí que hace algunos meses, años, ya se vendía por aquí en Durango etanol, combustible. Entonces llegaba, pero no hay bombas como las de la gasolina, sino que no lo vendían en bidones. O sea, yo sí llegué a utilizarlo y la verdad es que sí me funcionó muy bien, mejorando los rendimientos. O sea, dije, a ver, si con la gasolina tenía tantos kilómetros por litro, ahora si yo le pongo etanol, ¿cuántos kilómetros me va a dar? En concentración de 5 o 10%, pues sí me daba mejor rendimiento estarle poniendo, les digo, esa es mi experiencia, ¿verdad? Estar poniendo etanol, pero de repente ya quitaron, ya no hay lugares donde vendan etanol combustible y creo que fue por la demanda. O sea, empezó a incrementarse mucho la demanda y ya no fueron capaces de satisfacer esa demanda, porque no se producía aquí, o sea, lo traían. Ok. Muchas gracias, doctora. Enseguida tenemos una pregunta de José Adrián García Ortega. Adelante, José Adrián. Sí, gracias. Buenos días. Mi pregunta Buenos días. sería, tenemos unas gráficas comparativas referente a las enzimas libres y a las enzimas inmovilizadas. Esto respecto a su estabilización con la temperatura. Tenemos estudios similares sobre la cantidad de usos que se les pueden dar a estas enzimas, ya sean libres contra unas pues inmovilizadas. Sí, así es. Nada más que pues no lo puse ahí porque era mucha información, pero sí lo mencioné por ahí. Por ejemplo, la enzima inmovilizada en magnetita, lo que hemos visto hasta el momento, que nos falta mejorar mucho todo esto, ¿verdad? O sea, todavía hay mucho por conocer, mucho por explorar, mucho por estudiar. Es que la enzima inmovilizada en magnetita, en los nanosoportes magnéticos, se puede utilizar hasta por 6 ciclos. Después del 6º ciclo, mantiene hasta un 40% de su actividad inicial. Entonces ahí ya hay como de dos, que en cada ciclo estemos adicionando más para tener el 100% que teníamos al inicio, o manejarlo así hasta tener una actividad considerable que digamos, bueno, todavía estamos obteniendo un buen rendimiento de nuestro producto, aunque la enzima ya no tiene el 100% de su actividad, pero ya la usamos 6 ciclos en comparación con la libre que se usa 1. Y en la enzima inmovilizada por cross-linking en los soportes de aminoagarosa, aquí la logramos utilizar hasta por 10 ciclos, manteniendo hasta un 60% de su actividad inicial. Entonces sí tenemos también buenos resultados en cuanto a esa parte. Muchas gracias. Gracias, doctora. Una pregunta más por parte de Hortensia Lozano. Adelante, Hortensia.
Hola, buenos días. Disculpe Bueno, para preguntar, bueno, no sé si no escuché, pero la respuesta sobre la enzima ya, bueno, trabajada, ¿es inmediata o tiene algún tiempo? Y si, por ejemplo, la enzima ya inmovilizada, elegida en nuestro proceso, no funciona, ¿se tiene que cambiar desde cero sus propiedades o se puede trabajar desde algún punto ya pues establecido, por así decirlo? a ver, que la enzima inmovilizada, si ya aplicándola al proceso, digamos que no nos funciona, si podemos cambiarla, esa es la pregunta, si Sí, entendí bien. o si con esa enzima podemos seguir trabajando, pero cambiar alguna propiedad. Y si la respuesta ya al inmovilizarla es inmediata, o tiene que pasar algún tiempo para ver si se Ah, ok, inmoviliza. ok. Ya entendí. Es inmediata, o sea, generalmente, bueno, lo que yo he estudiado y lo que he leído y he hecho en cuanto a inmovilización, la inmovilización se lleva a cabo muy rápidamente, o sea, digamos 2, 3 horas ya está casi toda la enzima inmovilizada. Ahí medimos pues proteína, medimos actividad para ver qué tanta enzima se unió al soporte y qué tanta no quedó unida al soporte. Es inmediato. Entonces, ya que tenemos nuestra enzima inmovilizada, si la aplicamos en algún proceso, pues es que si ya desde un inicio que la inmovilizamos, verificamos que no hay disminución de su actividad enzimática, que es lo primero, que es lo que estamos monitoreando siempre a lo largo del proceso, pues vemos que eso nos indica, es indicativo de que va a funcionar en el proceso. Si por alguna razón, o sea, claro, bajo condiciones conocidas de pH, temperatura, agitación, etcétera, si por alguna razón no llega a funcionar, pues podemos cambiar a lo mejor de soporte, cambiar alguna condición, etcétera. No es muy complicado hacer este tipo de cambios. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Carlos Francisco Cruz Fierro, adelante con su pregunta. Gracias, Pati. De hecho, son tres cosas. Una observación medio truculenta, medio... una pregunta un poco más técnica y una pregunta un poco más de interés personal. La primera, la observación truculenta, lo que mencionabas sobre la distribución del bioetanol aquí en Durango y que dejaron de venderlo y que tú crees que a lo mejor fue pues por el aumento en la demanda y que no la podían satisfacer. Fíjate que yo creo que no. Desafortunadamente, hay mucha presión política para el uso, seguir usando combustibles fósiles. Tenemos la tecnología, tenemos los medios para cambiar a medios pues, más sostenibles, pero la industria automotriz es poderosísima. Y, por ejemplo, aquí cerca de donde yo vivo hay una gasolinera, no voy a hacer el comercial, pero hay filas larguísimas de carros cada vez que paso por ahí, porque dan un precio más barato. Y yo no veo que ellos digan, no, no podemos satisfacer la demanda, vamos a cerrar. Al contrario, si hay demanda, pues hay que, lo que se pueda satisfacer y lo que no, pues ahí después buscar una expansión. Entonces, se me hace más bien que fue ahí cuestión, pues, de presión. Y desafortunadamente, pues, son entes poderosos. Y esto va a quedar grabado en YouTube y a lo mejor después yo recibo una visita. Te buscan. Pero bueno, a final de cuentas se trata de nuestro planeta, de nuestro medio ambiente. La otra, la pregunta ahora sí técnica. En las microfotografías que nos mostraste de las nanopartículas, sí noté que la escala en las dos fotografías es diferente. En una viene la escala en 500 micrómetros y la otra en 100 micrómetros. La magnetita que han estado utilizando, obviamente pues la consiguen con algún proveedor. ¿Qué tanta variación tiene en el tamaño de partícula? Porque a lo mejor eso puede tener un efecto ahí en sus resultados. Sí, muy interesante pregunta, Carlos. No es magnetita comprada, es magnetita sintetizada. Bueno, yo la sinteticé por un método de coprecipitación y la realidad es que sí, estamos obteniendo nanopartículas de diferentes tamaños.
incluso se forman aglomerados. Digo, todavía estoy estudiando estas micrografías, pero hay que ver ahí qué pasó durante la síntesis. O sea, la síntesis es muy estricta, las condiciones, no se puede pasar uno un grado o menos porque ya no se llegan a sintetizar de forma correcta las partículas o se oxidan muy fácilmente. O sea, es muy de mucho cuidado la técnica. Entonces, a lo mejor ahí, pues hay que analizar qué sucedió con el pH, qué sucedió con la temperatura, la agitación, con la velocidad de flujo a la cual se estuvo adicionando el agente reductor. Entonces, por supuesto que se pueden mejorar. Sí hay mucha heterogeneidad en cuanto al tamaño y hay que analizar qué es lo que está sucediendo. Sí, Eso sí, te sí. puedo decir. No, muy bien, y qué bueno que están sintetizando su propia magnetita, porque Ujú. si bien eso introduce algunas variables que pueden afectar el comportamiento del producto, pero también les da control acerca de qué es lo que están obteniendo. Y sí, a final de cuentas, pues estas partículas son como pequeños imanes. Cuando son lo suficientemente pequeñas, sí se vuelven un dominio magnético único y son Ujú. pequeños imanes y tienden a aglomerarse. Porque yo hace muchos años estuve trabajando con una simulación de un ferrofluido, si es que hayas oído hablar de ellos o los muchachos, es suspender partículas magnéticas también en tamaños nanométricos en un fluido y eso le da al fluido propiedades magnéticas. Quieren por ahí después los muchachos investigar un poco porque es muy interesante y tiene aplicaciones potenciales. Y uno de los problemas es eso, las partículas son tan pequeñas que se comportan como pequeños imanes y se pegan todas. Sí. Ujú. Ese es un problema. Y la última sobre lo que mencionaste de modificar las enzimas para pues, mejorar o mantener su actividad. A final de cuentas, el asunto de las enzimas y de las proteínas en general es muy interesante y muy complejo porque lo que nosotros vemos en la naturaleza es el resultado de millones de años de evolución de ir mejorando algo. Es la analogía de la llave y cerradura para las Ujú. enzimas, pues básicamente es la naturaleza empezó con una pieza de metal y otra y empezó a intentar y le rebajó aquí tantito y luego ya entró y luego no abría y luego le rebajó un poquito más y ya medio abrió. Entonces ha sido un proceso evolutivo. Y el resultado que tenemos ahorita no necesariamente es la mejor solución para las reacciones bioquímicas. No. Lo que Ujú. ha encontrado la naturaleza y es algo que todavía es perfectible. Y eso empata, alegre o tristemente, con lo que hemos estado viviendo con esta pandemia. Las famosas mutaciones del virus. El coronavirus tiene una proteína, la proteína en espiga, y en el organismo humano hay un receptor y resulta que embona. Y así es como el virus entra en nuestras células. Pero una mutación, por ejemplo, la célebre variante Delta, un aminoácido cambia, es diferente, y ahora la proteína tiene una conformación ligeramente diferente, una interacción diferente, y ahora embona mejor, y entonces por eso el virus puede infectar mejor. Entonces, todas esas son cosas que están en constante evolución. Y ahora que mencionaste herramientas informáticas, pues yo que estoy dando la clase de programación y métodos numéricos, a veces les pido a los muchachos que investiguen programas de simulación que tengan aplicación en la ingeniería bioquímica y esa parte de la simulación de la conformación de las enzimas y cómo va a interactuar con su sustrato, pues es muy amplia y muy interesante. Ahí más Interesante. adelante, si tú sabes de algún software en particular que nos puedas señalar para pues yo poderles comentar a los muchachos, te lo agradeceríamos mucho. Pero sí, la verdad es que es un proceso de evolución y ya en la aplicación tecnológica hay mucho donde se puede explorar cómo mejorar la estructura de las enzimas y el resultado que obtenemos. Sí, claro que sí. Aquí en el chat te estoy poniendo algunos software gratuitos que pueden utilizar para simular las estructuras de las proteínas. Y la secuencia pues la pueden bajar también muy fácilmente del NSBI, que aquí también te lo pongo en el chat, del Protein Data Bank,
que también lo pongo aquí en el chat. O sea, pueden aventarse un clavado ahí y van a ver toda la información tan interesante que nos dan todas estas bases de datos gratuitas al alcance de todos. Y está también, el BioEdit. El Raptor X, que también es en línea, mando yo mi secuencia de como yo la quiera modificar y ellos me mandan la estructura de la proteína, cómo quedaría con esos cambios que se le realizaron. Muchas gracias, Carlos, por tus comentarios. Genial, muchísimas gracias a ti, Perla. Tengo 2 preguntas más aquí en el chat, doctora Perla. Y una es de Claudia Cisneros Reyes. ¿Quieres hacerla personalmente, Claudia? Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que tiene que ver con las enzimas y todo eso, entonces quería saber si nos puede recomendar algunos libros o bibliografías o algo así para pues poder como adentrarnos más en este tema y pues a investigar un poquito. Sí, Claudia, pues yo empezaría por lo básico, ¿verdad? Para luego irnos allá todo esto de inmovilización, modificación genética, etcétera. Vámonos a lo básico, bioquímica, donde puedan leer todo lo que tiene que ver con enzimas, con sus mecanismos de acción, todo lo relacionado, o sea, y pues ya sabemos cuál es el básico de bioquímica, ¿verdad? Leninger o el libro que quieran de bioquímica. Y ya a partir de ahí, o sea, de conocer bien a las enzimas, pues ya podemos irnos un poquito a buscar ahora sí, pues artículos. Hay muchos artículos en español muy fáciles que pueden empezar ustedes a leer de inmovilización de enzimas, revisiones bibliográficas, que si gustas, pues me puedes mandar por ahí un correo y ya yo te puedo mandar, te puedo compartir carpetas donde tengo mucha información acerca de esto. Ok, muchas gracias, doctora. Por nada. Y una última pregunta, es de Cintia Carolina Vázquez Vargas. ¿Quieres tomar la palabra, Caro? Sí. Bueno, mi duda era, ¿qué tan complicado sería llevar este proceso, tanto la inmovilización de las enzimas y la producción de etanol con estas, a un nivel más industrial? Para la inmovilización de enzimas en general ya hay a nivel industrial, ya está aplicado esto, no es muy complejo, dependiendo de la enzima con la que se esté trabajando. Me voy a enfocar en lo de etanol. Aquí sí está un poquito más complejo todavía. Aquí todavía estamos, digamos, en estudios de esto. Por eso yo me he enfocado, nos hemos enfocado en trabajar con una sola de las enzimas celulasas, la beta-glucosidasa, la que actúa al final, que les platiqué, únicamente cortando la celobiosa, pero nos falta todavía trabajar con la endoglucanasa y la celulohidrolasa, que al final estas 3 trabajan de manera sinérgica, son cócteles enzimáticos, entonces ahí se complica un poquito la cosa cuando trabajamos con cócteles. Y ahí ya vienen otras técnicas, o sea, no puedo tener 3 enzimas inmovilizadas porque pues no va a funcionar bien el proceso, pero hay coinmovilización y otros procesos que se pueden utilizar para a lo mejor inmovilizar 2 enzimas, pero no más. Entonces sí está un poquito más complejo, pero podemos trabajar en etapas separadas, como les mencioné. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, tenemos también felicitaciones de parte de Mafer Solano, ¿verdad? Y tenemos felicitaciones de parte de la maestra Chela Enríquez, ¿verdad? Gracias. Para nuestra conferencista. Ok, bueno, pues si ya no hay más preguntas por parte de la audiencia, agradezco a la doctora Perla, ¿verdad? Que haya dado respuesta a todas estas inquietudes. Muy interesantes las preguntas y sus respuestas. Y bueno, pues a continuación me voy a permitir leer el reconocimiento que tenemos para la doctora Perla. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Ándale que no puedo.
Dale permiso, Carlos. No sé, o sea, sí, pero no me sale el archivo para compartirlo. Compartir la pantalla, ¿verdad? A ver, no me sale. Ahí apareció ya, Pati. Sí, Nada ¿verdad? más necesitas reducir el zoom, Ah, ya. porque nada más vemos. Una parte. Sí, A ver, espérame. ¿Dónde voy? En el archivo, ¿verdad? Ya. Ahí está, ¿verdad? así es, ahí se ve muy bien. Muy bien. ¿No se ve un marco verde? No, ¿verdad? Bueno, espero que no. Bueno, voy a dar lectura, ¿verdad?, al reconocimiento que dice así. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Durango, otorga el presente reconocimiento a la doctora Perla Guadalupe Vázquez Ortega por su destacada participación como ponente en la conferencia Inmovilización de enzimas. En el 16º Simposio de Ingeniería Bioquímica, Eutrofia 2021, llevado a cabo del 11 al 15 de octubre del presente año. Victoria de Durango, tengo otra fecha de mañana, pero estamos a 13 de octubre de 2021, y lo firma nuestra directora, la maestra Isela Flores Montenegro. Muy bien, bueno, pues de esta manera, ¿verdad? Pues les quiero comentar que tuvimos muy buena participación, ¿verdad?, en esta sesión, en esta conferencia. Tuvimos 312 asistentes, ¿verdad?, a la conferencia en este importante evento, pues a través del Zoom. Y bueno, de esta manera, pues damos por terminada la primera sesión de este día, no sin antes hacerles la invitación para que nos acompañen en nuestra siguiente sesión en punto de las 12 horas. Antes de retirarnos, bueno, pues un aviso, ¿verdad? La conferencia del doctor Cortés sobre importancia de la inocuidad de los alimentos en la transformación de sistemas alimentarios se ha reprogramado para el día de mañana, jueves 14 a las 6 de la tarde, en virtud de que nuestro conferencista se encuentra en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en donde, como todos sabemos, ha tocado tierra el huracán Pamela hace apenas unas horas, y por esta razón, ¿verdad?, previendo la suspensión de energía eléctrica a causa del huracán y que pudiera impedir que el doctor Cortés se pudiera conectar vía Zoom, el comité organizador de este simposio, a petición del conferencista, realizó esta reprogramación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues agradecemos también a la doctora Perla su disposición, ¿verdad?, para intervenir en esta mañana, adelantando su conferencia que la teníamos programada para el día de mañana. Y bueno, pues a todos les pido que estén atentos para cualquier otro cambio de última hora, ¿verdad?, que pudiera presentarse. El doctor Carlos, pues actualiza rápidamente la página, ¿verdad?, con todas los Zoom, los enlaces a las conferencias de Zoom, y cualquier otro detalle, pues nada más les pido que estén atentos. También, si alguien falta todavía de registrarse en el chat, pues también así se los solicito. Y bueno, pues no me queda más que agradecer nuevamente a la doctora Perla su intervención, muy interesante su conferencia. Y bueno, a todos, muchas gracias por su asistencia. Que sigan pasando una muy buena mañana. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.
Gracias.